Buenísimo, muchísimas gracias por invitarme. Está buenísimo estar acá. Bueno, yo preparé una clase, una charla, pero ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento y me dicen que no les parece o quieren saber de algo más. Em, Cuando me invitó, Omar me dijo que quería algo que las inspirara. Entonces yo pensé que voy a hablar de diseño social. ¿Y qué quiere decir diseño social o qué puede querer decir diseño social para nosotros? ¿No? Y cuando hablo de nosotros estoy hablando de los hispano y lusoparlantes en el mundo. Los lusoparlantes son los portugués hablantes. Entonces, como saben, tengo este podcast que se llama Diseño y Diáspora, que es un podcast de diseño social con el que yo investigo justamente qué quiere decir diseño social. Entonces hay temas que busco y temas que me aparecen así como de sorpresa, que no me imagino que están, y de golpe entrevisto gente que está trabajando con esos temas. Por ejemplo, esto del diseñadores diseñando con comunidades indígenas, hay diseñadores en salud, en educación, en migración, en seguridad, en gobierno. Son algunos de los temas como más generales. Y hay un montón de gente que lo escucha y hice más o menos 250 entrevistas y esta semana publicamos 210, son un montón, por eso a mí me interesa mucho que si ustedes en algún momento necesitan una lista para su trabajo sobre algo en particular, me lo digan porque yo creo a la lista y es una manera también para mí de conocer lo que tengo, lo que no tengo, lo que tengo mucho. Entonces me gusta mucho esto de hacer listas para los diferentes grupos de estudiantes que necesitan material. Entonces, los temas emergentes del podcast son diseño con perspectiva de género, diseño en redes y en comunidades, diseño con comunidades indígenas, diseño activista y diseño en el gobierno o en relación a la política. Y las burbujitas esas con numeritos quiere decir la cantidad de episodios que tengo con eso. Como ven, cuando me obsesiono con un tema y me encanta y quiero saber más y más, como es el caso del diseño del gobierno, porque yo trabajo en el gobierno, entonces de golpe hago un montonazo de entrevistas sobre el mismo tema. Y hago esto de mapear lo que está pasando en el diseño que a mí me interesa, que es un diseño poco comercial y al que podemos llamar social, o sea, en pos de respetar a la sociedad. Entonces, ¿por qué hago este podcast? Hay muchas razones y con el tiempo también fueron evolucionando las razones. Una es que es una excusa para conocer a otros y hacer ese trabajo meta, ¿no? Como analizar y pensar en mi trabajo en el diálogo con el otro, porque de golpe, por ejemplo, alguien me cuenta que está haciendo un trabajo, un trabajo especialmente interesante en salud y digo, uy, qué bueno, es interesante. Yo podría de este trabajo de salud tomar, por ejemplo, cómo hacen el trabajo en equipo. O sea, como que a veces el tema en sí, o sea, la sustancia donde están trabajando el diseñador no me interesa, pero sí la manera de trabajar, por ejemplo. Y así aprendo y me cuestiono y creo que con el tiempo también soy mejor diseñadora de escuchar a los otros y pensar eh, cómo me habla este tema a mí. Lleva bastante tiempo, pero es divertido. Es interesante escuchar justamente otras perspectivas y es la posibilidad de seguir el desarrollo del diseño en el mundo, ¿no? Como me voy enterando de tendencias, de métodos, de perspectivas, de cosas que hacen otros. Y tenemos muy pocas posibilidades hoy en día de diálogos profundos. Me parece un montón, me pasa por lo menos con mis amigos que cuando nos vemos hay como tantas cosas alrededor, entre los teléfonos celulares, los hijos, lo que queremos hacer, la comida, etcétera, que esto es como una hora intensa charlando con alguien de un tema específico y que en general no tenemos ese tiempo. Entonces, me encanta hacerlo por eso. Otro por qué es porque puedo diseñar un servicio, o sea, yo veo que el podcast es un servicio, pero también es todo lo que pasa alrededor del podcast, que no solamente es el podcast,
de principio a fin. Todo lo que pasa es, por ejemplo, una de las cosas que surgió es que hay un momento de la entrevista que yo le pregunto a los entrevistados, ¿qué te inspira? Y la gente me recomienda libros, podcasts, recomienda películas. Bueno, de eso hacemos una lista que la ofrecemos a todo el mundo y aparte vamos recomendando material en nuestra cuenta de Instagram. Entonces, tiene que ver con esto de construir una comunidad alrededor de este tema del diseño social. Y a la vez esto se complementa con mi trabajo, que es el trabajo que hago para el ministerio, que es muy diferente, donde en realidad yo no soy como la locomotora de los proyectos, sino que voy como asistente o como ayudo en los proyectos desde mi rol de diseñadora, haciendo de vez en cuando intervenciones que son con más impacto y a veces con menos impacto, y a veces con muy poquitito, depende quién esté al mando del proyecto y cuán abierto sea a lo que estamos proponiendo o a lo que se puede proponer desde el diseño. Entonces, esto para mí es como, bueno, este proyectico es mío y con eso puedo hacer muchas cosas. Y a la vez, otros servicios también que salieron y que van creciendo es esto de una certificación en diseño y género, que fue una idea que tuvimos hace mucho tiempo con la comunidad de Más Mujeres UX, que la estamos implementando ahora. Y a la cual, o sea, la idea es hacer una certificación online donde cualquiera de cualquier eh, trayectoria, o sea, no hace falta ser diseñador, que quiera aprender sobre diseño y género, puede inscribirse y escuchar podcasts como si fueran las charlas o las teóricas, digamos, y después hacer estos resúmenes visuales y contestar algunas preguntas. O sea, la idea es poner más gente a reflexionar sobre diseño y género y generar material de calidad sobre esto. Entonces, lo que nos pasó, que no nos imaginábamos para nada, es que se inscribieron 620 personas de 21 países diferentes y por ejemplo, la primera semana ya había como publicados como 200 resúmenes, que en general son de muy buena calidad, igual que las preguntas. Pero bueno, para mí aparte de que es como es una manera de difundir los episodios del podcast, porque definitivamente también es una manera, es una manera de que pensemos la educación de otra manera, ¿no? Al final un podcast es un servicio educativo de la educación no formal, ¿no? De la actualización profesional permanente y qué otras cosas habría que generar. Y para mí abre como muchas preguntas esta certificación, como por ejemplo, ¿por qué no podemos hacer más materias en conjunto con otras universidades en otros países, ¿no? Porque el sistema latinoamericano no tiene, por ejemplo, los créditos que tenés en el sistema europeo de educación, donde un estudiante puede ir a hacer algunos créditos a otra universidad y volver. Para nosotros, en general en Latinoamérica, es muchísimo más difícil. También abre como otras preguntas de por qué no podemos ofrecer más cosas así abiertas, que no necesariamente uno tenga que tener un título o sea, donde haya gente de diferentes niveles intercambiando y con diferentes trayectorias. A mí bueno, en ese experimento estoy en las últimas semanas y me gusta mucho porque justamente salieron muchas propuestas que son como muy diferentes. O sea, si bien nosotros pedimos collage o resúmenes visuales, hay collage, hay como este tipo de cosas que son como más ilustraciones o parecen como portadas de libros. Hay un poco de todo y con muy diferentes estilos, pero en general hay como mucho compromiso de hacerlo y de contestar las preguntas de buena manera. Y hay gente de la ilustración que hace unas cosas maravillosas, hay gente que hace más tipo mapas conceptuales. Es interesante el proyecto y creo que va a dar para discutirlo más en el futuro. Bueno, pero volvamos al podcast, que es lo que les iba a contar. Para mí el podcast es una manera de hacer investigación o de investigar un tema definido. Entonces yo encuentro un tema
que surge en una entrevista o en varias. Por ejemplo, el tema del diseño con el diseño y género. Es un tema que surgió en una entrevista con una persona que había hecho su maestría sobre eso y después le pregunté, bueno, a ver, ¿a quién conocemos que también puedan charlar sobre este tema? Entonces fui buscando a otros y voy armando listas. Y después, obviamente, con el tiempo sigue pasando que sigo encontrando otras personas y voy sumándolas a esa lista. Entonces es como eso va generando una construcción de redes entre oyentes y entrevistados. Y también una cosa que yo busco siempre es esto de la diversidad territorial y disciplinar, o sea que si estamos hablando de género no sean todas entrevistas donde hay diseño de experiencia, sino que haya algunos sobre diseño industrial, otra que haga otros diferentes diseños o puede ser trabajadores del diseño que vengan de otros lados. Puede ser un biólogo o un periodista. Y otras de las cosas que hago permanentemente como parte de diseñar este servicio es escuchar a los escuchas, escuchar a los que están escuchando el podcast. Entonces, hace 50 semanas, por ejemplo, todas las semanas y metodológicamente hago preguntas donde les pregunto diferentes cosas. Por ejemplo, así me enteré que la gran mayoría busca información sobre lo que se menciona en el podcast y, o sea, como es un referente para encontrar más material. En general toman notas y están, o sea, hay pocas de la gente que va a caminar y no o le presta la mitad de atención. En general están tomando notas y buscando más material mientras escuchan el podcast. Y también prestan atención a los links y a todo el material extra que yo pongo y publico conjuntamente con los podcasts. Y en este momento, por lo menos, yo sé que hay 10 universidades y diferentes materias que lo están usando y hago mucho trabajo con los profesores que les interesa documentar cómo se puede usar el podcast en la educación, porque, bueno, porque ¿no? La pandemia nos llevó a estas ventanitas que estamos usando ahora, pero a mí me parece que podríamos explorar más también con otros formatos y el podcast es uno. Entonces, ¿qué es lo que aprendí? Ahora sí, vamos al grano. Entonces, hay una serie de entrevistas con perspectiva de género y en estas entrevistas, por ejemplo, hablamos de educar a diseñadores y diseñadoras en materias formales de la universidad, pero también hay entrevistas sobre mapear la violencia contra la mujer. Por ejemplo, hay un caso donde, donde se crearon un mapa donde las mujeres van y cuentan qué les pasó en diferentes lugares de la ciudad, en lugares públicos y en lugares privados también, como una manera de entender la ciudad a partir de la violencia contra la mujer. Y este mapa, por ejemplo, se hizo ya en 8 ciudades en diferentes lugares, en Argentina y en Colombia por lo menos. Después hay otras entrevistas que tienen que ver con visibilizar a la mujer diseñadora y algunos tienen que ver con visibilizarla en espacios académicos y otros en espacios profesionales. Muchas de las redes, tengo por lo menos 3 entrevistas a diseñadoras que pertenecen a diferentes redes que están construyendo sobre redes de mujeres diseñadores. Después hay entrevistas a campañas contra la violencia de género, o sea, entrevistas a diseñadoras que diseñaron estas campañas y cómo las diseñaron de una manera abierta que otros las puedan replicar y cómo, por ejemplo, en este caso era una ciudad como espacio del lugar de la campaña y este proyecto se replicó en muchas ciudades en España. Después encontramos cosas que tienen que ver con el cuidado para diseñar la ciudad, por ejemplo, cómo se puede diseñar una ciudad de manera de tener en cuenta las necesidades de las mujeres. Por ejemplo, cuando uno tiene una plaza, es importante tener baños públicos cerca porque muchas de las mujeres van a llevar a sus hijos a las plazas y los chicos quieren hacer pis y si se tienen que volver a llevar al chico a la casa, entonces ya directamente se quedan en la casa. Entonces, si uno quiere hacer que la ciudad
se feminice y las mujeres puedan estar en la ciudad, no tiene solamente que ver con poner luces en algunos pasajes oscuros de la noche, sino también con tener en cuenta estas maneras de entender la ciudad en función de los cuidados y cómo las mujeres participan y traen a los chicos a la plaza o se ocupan de los más grandes en las familias. De eso hablamos con un colectivo feminista que se llama Collective.6 de España. Y también hablamos de maternidad y diseño, cómo se puede diseñar para la salud maternal y cuáles son los productos para la maternidad, o cómo diseñar productos para la maternidad. Entonces son como aproximaciones de diferentes tipos de diseño a esto. Después, yo creo que dentro del diseño social hay que considerar definitivamente el trabajo en redes y comunidades. Y el trabajo en redes y comunidades pasa en muy diferentes espacios. Por ejemplo, en las cámaras de diseño, donde se juntan los empresarios de diseño para promover políticas públicas, por ejemplo, o para promover, o para tener ciertos acuerdos. Es una manera, pero también están los sindicatos, ¿no? No sé cómo le dicen en México a los sindicatos, pero por lo menos son como las agrupaciones de trabajadores. En Chile, después de la crisis que hubo en el 2019, por ejemplo, apareció una nueva agrupación para defender a los derechos de los trabajadores que se llaman los cabildos de diseño. Les pusieron ellos como nombre. Y bueno, y también hay muchos diseñadores e investigadores del diseño que se juntan en diferentes congresos. Yo hice una serie de entrevistas a los que organizaban el Congreso de Diseño Participativo y a los participantes, porque es el congreso que para mí me resulta más interesante de diseño. Entonces me dediqué especialmente por un tiempito cuando justamente sucedía el congreso y un poco antes a contar que existía. Y después hay redes que ya son como muy establecidas y muy conocidas, como XDAS, que es la red de los diseñadores de interacción o diseñadores de experiencia. En Argentina, por ejemplo, hay una red de diseñadoras, de trabajadores del diseño que se llama iFutura. Y a mí me parece especialmente que muchas de estas redes van a esto de hacen trabajo voluntario, porque la mayor parte del trabajo que se hace en estas redes es voluntario, y muchos se dedican a apoyarse entre pares, ¿no? De diferentes maneras, pero por ejemplo, lo que hacen Más Mujeres UX, que es la comunidad de mujeres de experiencia de usuarios, es justamente entrenar y hacer mentorías entre mujeres para abrir más posibilidades de trabajo. En este momento que en el diseño de experiencia hay mucho trabajo, ¿no? Como cómo se entra al mercado y cómo se puede, o sea, tienen como mucho trabajo muy práctico de apoyo de unas a las otras. Entonces es una manera de hacer diseños sociales justamente apostando a estas redes de pares. Y también Diseño y Diáspora arma estas constelaciones porque hay muchas veces que se encuentra la gente y yo creo que las redes que nosotros tenemos es un capital, o sea, es algo que es muy valioso y que compartirlo está buenísimo porque justamente se agranda y uno crece al compartir esas redes. Después hay varios con los que charlé de esto de diseño con comunidades indígenas y hay muchos que lo están haciendo de muy diferentes maneras, pero hay, por ejemplo, colaboraciones en relación al diseño y la artesanía, que eso sucede desde hace muchísimos años, desde los 90, entonces hay muchos que critican cómo se empezó a hacer a armar esas colaboraciones y se aprendió mucho desde ese momento hasta ahora, entonces hay como mucha revisión histórica y mucha crítica, pero a la vez mucha valoración de este trabajo porque se sigue haciendo y se sigue haciendo con mucho cuidado del otro y con esto de con mucho cuidado de cómo se interviene en
en este trabajo en conjunto con los artesanos. Y muchos hablan, por ejemplo, de descolonizar y construir desde las comunidades, ¿no? Entendiendo primero lo que ellos necesitan y cómo lo necesitan desde sus iniciativas y sosteniendo como relaciones a largo plazo. Por ejemplo, una de las cosas que pasa muy frecuentemente es que hay profesores en las universidades que son los que como llevan esta relación a largo plazo, que la van que la van enriqueciendo con diferentes proyectos, con diferentes grupos de estudiantes, pero sin embargo, ellos los conocen muy bien y tienen una relación muy cercana por esto de que durante muchos años trabajan con las mismas comunidades, que es muy importante a la hora de querer entender como gente que tiene otra manera de vivir y otras perspectivas. También hay como cosas muy interesantes como las experiencias inmersivas en la educación de diseñadores. Hay un grupo de gente eh, de colombianos y también en El Salvador que trabajan en los summits de diseño. Entonces hice como 3 entrevistas diferentes a diseñadores que están como llevando a grupos de diseñadores o gente de diferente trayectoria a hacer un trabajo de diseño conjuntamente con una comunidad durante 3 o 4 semanas en un lugar en el campo. Y es parte de la educación formal para algunos y también otros lo hacen como una especie de voluntariado. Pero esto del diseño de los sures y para el pluriverso muchas veces sucede en colaboración con las comunidades indígenas. Y es interesante como seguir el rastro de cómo están documentando ese proceso y cómo lo están haciendo, porque va variando y va creciendo todo el tiempo y hay muchas personas en diferentes lugares que están trabajando sobre esto. Ahí tengo una lista de entrevistas de eso. Un tema que a mí me apasiona es el diseño activista, y si bien todavía no tengo un montón de entrevistas, me interesa especialmente cuando los diseñadores trabajan con poblaciones vulnerables, por ejemplo, con prisioneros o con inmigrantes. Hay alguna entrevista, por ejemplo, con gente trabajando con las caravanas de inmigrantes que van desde México, que van pasando a través de México. Y también mucho de ese trabajo sucede en colaboración con ONGs, con organizaciones no gubernamentales o OSC, que son las organizaciones de la sociedad civil. Y hay diseñadores que arman asociaciones o si no trabajan para ella y le ponen justamente mucho énfasis a estos procesos colaborativos, a quiénes invitan y por qué a ser parte del proceso de diseño. Y después muchos luchan por diferentes causas justas. Los que yo encontré y los que yo entrevisté ahora tienen que ver con esto de darle transparencia a algunos procesos para justamente afianzar la democracia. Por ejemplo, estuve hablando con gente que estaba haciendo en México un portal para que diferentes políticos puedan poner sus resúmenes de impuestos, entonces contar cuánta plata ganaban al principio cuando fueron candidatos y cuánto cuando se fueron del gobierno. Bueno, esto de dar transparencia, cómo se diseña y cómo se gestiona y cuál es el rol de un diseñador en este tipo de proyectos, ¿no? Hay muchos que trabajan con apertura de datos, con derechos de mujeres y niños, con la apropiación de la ciudad, esto de diseñar para quién la ciudad, desde dónde, y algunos que tienen que ver con esto de los objetivos sustentables y del cuidado del planeta. Entonces, diferentes tipos de activismo. Pero el diseño social está apoyando a movimientos sociales en sus luchas y a ellos diseñadores los busco y los trato de encontrar para charlar un rato y que nos cuenten a los demás cómo están pensando su práctica. Bueno, después está esto del diseño en el gobierno. Yo creo que ahora tengo un poquito más de entrevistas de esta. Como saben, me interesa especialmente. Uno de los temas que me interesa son estos laboratorios de innovación o laboratorios de gobierno. Muchas veces son municipales. Por ejemplo, en México ustedes saben que está el laboratorio de la Ciudad de México. Entonces entrevisté
entrevisté a gente trabajando ahí y siempre, en general en mis entrevistas me gusta como ser muy concreto, o sea, siempre quiero saber especialmente en qué están trabajando, porque hay veces llamamos a muchas cosas laboratorios de gobierno, pero puede ser que estén trabajando en temas completamente diferentes y con perspectivas muy diferentes. Pero en general en los laboratorios del gobierno hay diseñadores y me interesa justamente entender cuál es el rol de los diseñadores en los laboratorios. Un problema que tienen muchos laboratorios de gobierno es esto de llegar y pertenecer. Muchos aparecen y desaparecen, o pocos son los que consiguen un estatus permanente. Por ejemplo, incluso el laboratorio de gobierno donde yo trabajo tenía como 3 años para trabajar primero dentro del eh, Servicio Finlandés de Inmigración. Ahí estuvimos durante 3 años y después les cortaron un montón del presupuesto a esa organización, entonces hicimos una movida para poder pasarnos al Ministerio del Interior y tuvimos suerte que nos adoptaron ahí, eh, así como laboratorio. Y de todas maneras somos como o sea, llamarlo laboratorio es un poco ambicioso porque es un equipo pequeño de diseñadores, nada más. Pero bueno, hay laboratorios nacionales y hay laboratorios municipales, y, y hay muchas veces que los diseñadores están instalados como parte de los departamentos y que no son laboratorios, lo cual eh, hace también que tengan como más inserción. Es como, para mí los laboratorios es una manera de hacer trabajo de consultoría desde adentro, pero muchas veces esos laboratorios no son necesariamente, no están muy adentro. El laboratorio donde yo trabajo, por ejemplo, sí, es completamente parte de la organización y no es que estoy en un lugar y elijo a dónde voy. O sea, tengo un jefe que es parte de la organización y está como, es un grupo adentro de, un grupo adentro de un ministerio, nada más. Pero hay muchos otros laboratorios que funcionan así, que están hechos para que haya más cooperación entre ministerios, por ejemplo, o entre oficinas del gobierno. Entonces, son como del Estado, pero funcionan como armando redes y armando proyectos en conjuntos. Funcionan como una especie de consultoría interna. Hay como diferentes tipos de modelos de esos laboratorios, pero a mí me interesan. Y en general son como pequeños y a veces como digo, ay, bueno, qué buenísimo lo que está haciendo este laboratorio. Los entrevisto y son 3 o 5 personas y, y igual está buenísimo lo que están haciendo, pero muchas veces pueden ser muy incisivos y pueden direccionar su práctica de una manera de tener mucha repercusión y mucha influencia a pesar de ser equipos pequeñitos. Um, y el diseño en el gobierno está promovido democráticos y estimula mucho la imaginación pública, ¿no? Como nosotros estamos ahí haciendo muchísimas de estas tormentas de ideas, escenarios a futuros, pensando cómo pueden ser, cómo se pueden hacer las cosas de una manera muy diferente a a la manera en que se trabaja en el gobierno normalmente. Por ejemplo, en el gobierno es muy normal tener reuniones, supongo que en muchas empresas también, tener muchas reuniones donde hay un secretario que toma nota y hay un jefe de la discusión. Bueno, esto de usar post-its y de estar todos, por ejemplo, documentando al mismo tiempo, todo ese tipo de prácticas hacen maneras más democráticas que estamos como cambiando de a poco adentro del gobierno, que para mí a partir de ese cambiar las maneras también vamos a poder influenciar en el resultado final de lo que hacemos. Entonces creo que tiene mucho sentido esto de cambiar las maneras. Muchas de las entrevistas que hago, por ejemplo, hablamos mucho sobre los métodos y cuáles son los métodos para hacer el trabajo de diseñador. Diseño y política también es un tema que me interesa especialmente. Esto, por ejemplo, hay una entrevista que a mí me gustó mucho hacerla de un diseñador gráfico que se dedica a hacer memes desde la oposición. Eh, y hace como intervenciones humorísticas para reflexionar sobre política nacional. O, bueno,
iniciativas anticorrupción, que les conté alguna. Hay cosas sobre, hay muchos que me interesa especialmente esto de diseñar para el decrecimiento y para la transición, diseñar despacio pensando que los recursos son limitados, y hay muchas entrevistas donde surge el tema y más gente muy consciente que no podemos seguir haciendo productos y servicios, eh, y que hay que tener como mucho cuidado en lo que hacemos y tenemos que estar diseñando para justamente para el decrecimiento. Una de las entrevistas en esta línea que a mí me interesó mucho es la de una diseñadora colombiana que se llama Melissa Duque, que ella trabaja e investiga el tema de la limpieza y cómo la limpieza es justamente una manera de diseñar. Y me parece que eso va como muy en línea con esto de cómo reparamos, cómo limpiamos y cómo consideramos algunas otras prácticas que no estábamos considerando diseño también. Entonces, esto de diseñar para promover justicia social y una transición hacia formas más sostenibles de vivir, pero bueno, entender todo esto a través de ejemplos concretos de lo que están haciendo los diseñadores. Entonces, ¿cómo es el diseño social para nosotros? Y lo que yo respondo a esto es que tiene mucho cuidado en la elección de las palabras y evitando el Spanglish. Es una de las cosas que sale y se repite en mi podcast, esto que los diseñadores comprometidos con el diseño social no tenemos que usar vocabulario anglocéntrico y ponemos mucho cuidado en tener un vocabulario contextualizado, por ejemplo. Eh, y proponer una reflexión crítica sobre los métodos y a quienes estamos invitando a colaborar y a escuchar. Esto es algo que a mí me interesa especialmente, sobre todo, por ejemplo, en este momento que estoy trabajando con muchos diferentes proyectos donde hay colaboraciones, eh, cómo se hace para realmente prestar oídos a todos de la misma manera, ¿no? Siendo una diseñadora en el gobierno está muy claro que los que más se presta atención es a otros ministerios, a otros, y muy pocas veces tengo el tiempo de ir y poder hacer un trabajo más de campo y prestar atención a quienes van dirigidas las leyes, ¿no? Cuánto tiempo podemos dedicarle a las diferentes colaboraciones nos va a ir armando el proyecto y nuestra perspectiva sobre el proyecto. Y entonces a veces es una lucha tratar de realmente escuchar a los que nosotros creemos que tenemos que escuchar. Es inclusivo y toma en cuenta la lucha de las mujeres por una sociedad más justa y equitativa. Entonces, en eso estamos ahora, por ejemplo, con la certificación de diseño en género, tratando de, como una manera de hacer el diseño más justo, pensar en la perspectiva de género. Sucede en conjunto con comunidades indígenas y justamente desde los sures. Entonces, me parece especialmente interesante esto de lo que está pasando con las colaboraciones con diferentes grupos indígenas en diferentes lugares del mundo. Es una apuesta a trabajar en nuevos entornos como cooperativas, comunidades y aprendiendo de pares, y cada vez más hay más cooperativas de diseñadores. Y ese ámbito me interesa especialmente y me parece que hay que investigarlo más porque, porque estaría buenísimo trabajar en redes y en cooperativas de una manera más intensa. Influencia la política, germina en laboratorios de gobierno y abraza la diáspora y cruza el charco. Una de de mis ideas es que tenemos que estar más en contacto con lo que está pasando con los diseñadores en la diáspora también, porque muchos de nosotros queremos contribuir a lo que pasa en nuestra región, pero tenemos poco tiempo o no tenemos la suerte de que nos inviten siempre a charlar, como esta vez, con gente en español, ¿no? Mi trabajo, por ejemplo, es 100% en finlandés en este momento, entonces para mí es una suerte esto de vez en cuando poder charlar en castellano sobre lo que me interesa. Y yo creo que para muchos diseñadores en la diáspora es igual,
solo que tienen menos tiempo invertido en que eso suceda, ¿no? Y me parece que es muy importante que suceda desde los dos lados, ¿no? Que nosotros estemos abiertos y también nos tengan en cuenta. Para eso estoy ahí tratando de cruzar el charco. Y este es el final de la... Gobierno de México.